Ministro, hay un rosario de peticiones del CONALDE y cívicos reunidos el pasado viernes: respeto pleno a los derechos humanos, liberación de lo que llaman presos políticos, liberación de don Leopoldo Fernández, cese de la persecución, señalan a las autoridades, devolución del IDH y respeto a los estatutos autonómicos que han sido catalogados de ilegales por el Poder Ejecutivo. ¿Qué respuesta le va a dar el gobierno? Bueno, Iván, yo decía, hay dos formas de rechazar un diálogo: decir no de manera sincera de cara a la población, transparentemente, o poner condiciones inaceptables. Y lo que han hecho los prefectos en el CONALDE es decirle no al diálogo, porque sencillamente no podemos entremezclar los temas judiciales. No podemos nosotros, nos están pidiendo que nosotros nos hagamos a los de la vista gorda con relación a los asesinatos que se produjeron en Pando. Ese es uno de los hechos más dolorosos, es una herida muy grave de la historia de la democracia boliviana en los últimos 20 años, ¿no es cierto? Y eso tiene que procesarse en la justicia. Si no se procesa adecuadamente en la justicia y no se sancionan a los responsables, la democracia boliviana habrá quedado herida, los movimientos sociales habrán quedado heridos, ¿no es cierto? De tal manera que ese es un tema que definitivamente no lo podemos entremezclar con un diálogo por las autonomías. Y el otro tema, Iván, es que decirnos que se respeten los estatutos autonómicos es decirnos: yo voy a dialogar a condición de que aceptes la imposición nuestra en contra inclusive de la Constitución Política del Estado. ¿Qué significaría aceptar los estatutos autonómicos de Santa Cruz o de Beni particularmente? Sería básicamente negar la Constitución Política del Estado que el pueblo boliviano acaba de aprobar en referéndum, por dos razones sencillas. Primero, significaría que la Corte Suprema de Justicia y los organismos jurisdiccionales nacionales ya dejan de existir en Santa Cruz y Beni, porque ellos plantean que en su estatuto, ¿no es cierto?, que las Cortes de Distrito de Justicia son la última instancia para resolver los asuntos jurisdiccionales. Eso es federalismo, significaría que estamos aceptando un esquema federal. En segundo lugar, significaría que aceptamos que hayan superintendencias que nosotros acabamos de anular porque era la institucionalidad que operaba las privatizaciones en el esquema neoliberal, que habrían superintendencias para privatizar recursos naturales en Santa Cruz, en Beni. Significaría también que la tierra es de potestad discrecional, que le damos cheque en blanco a don Rubén Costas y a don Suárez Satori para que dispongan sobre las tierras. Significaría también que se reponen los contratos de riesgo compartido en materia de explotación de hidrocarburos y de minería, porque esos son los temas que plantea su estatuto autonómico. Significaría finalmente que el presidente Morales es solamente un representante extraordinario del Estado en Santa Cruz y Beni, y que esos estatutos autonómicos son las constituciones que rigen para esos dos departamentos. Eso es lo que nos están pidiendo. Es decir, prácticamente nos están dando un portazo a la apertura que hemos hecho para el diálogo. La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora el gobierno? Porque si todas estas condiciones que ha puesto el CONALDE no las puede acceder, no va a haber una respuesta positiva, ¿qué viene ahora, ministro? Consuelo, primero yo creo que es necesario tener precisión exactamente qué es lo que está pasando fundamentalmente en Santa Cruz para tener una adecuada explicación. Lo primero, a mí me parece que la oposición ya no tiene ninguna perspectiva de ofrecerle un proyecto alternativo de país al país, ¿no es cierto? Hasta antes del acuerdo congresal del 21 de octubre que viabilizó la Constitución Política del Estado, se decía que en este país habían dos proyectos incompatibles, más bien, absolutamente contradictorios, dos visiones de país distintas. Eso ya no hay, porque ahora tenemos en la Constitución Política del Estado, en proyección, un Estado plurinacional con autonomías. Entonces, ante esta imposibilidad de ofrecer un proyecto alternativo de país, la oposición, después del Pacto de Octubre, entró en una suerte de descalabro, de pérdida de liderazgo, de discursos contradictorios. Algunos empezaron a llamar a favor de la Constitución Política del Estado, decían hay que votar por esta Constitución, ya no es la Constitución masista, la hemos corregido, en fin.
Otros preferían todavía callarse y seguir calculando. Lo cierto es que se demostró muchas contradicciones y una suerte de dispersión en el accionar de la oposición, y pudieron cohesionarse nuevamente a partir de la línea dura que impuso sobre todo Marinkovic, diciendo hay que oponerse a la Constitución, así hayan incorporado las autonomías, ¿no es cierto? Y se cohesionaron efectivamente en torno al no. Yo pienso que ellos calculan que si se abren a un escenario de diálogo, de debate, donde tenemos que poner las propuestas sobre la mesa de cara al país, propuestas de cómo transferimos competencias, recursos económicos, cómo calculamos los costos de estos recursos, medimos las capacidades institucionales, establecemos mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y subnacional, es decir, todo lo que significa proyectar un Estado verdaderamente autonómico, los va a poner otra vez en mala situación, porque de repente ahí aparecen los discursos contradictorios entre sus líderes, aparecen las pugnas de liderazgos, en fin, y esto los va a descohesionar como oposición. Me parece que hay un cálculo en ese sentido. Entonces ellos han calculado que hasta diciembre tienen que decirle no al diálogo y no a toda iniciativa de gobierno, por más que sea favorable a sus regiones o a las expectativas de sus jurisdicciones, ¿no es cierto? Y esa es la única manera de mantener cohesionada la oposición. Pero por otro lado hay una línea dura que aparentemente se ha impuesto dentro de la correlación de fuerzas del CONALDE, y es una línea dura que yo presumo que está fundamentalmente liderada por los comités cívicos, sobre todo el de Santa Cruz. El Comité Cívico de Santa Cruz, a diferencia de los comités cívicos anteriores, ahora tiene una presencia orgánica directa del sector del agropoder. Las dos cabezas del Comité Cívico Cruceño, ¿no es cierto?, son orgánicamente funcionales al agropoder. Sobre todo el vicepresidente, primer vicepresidente, don Guido Nayar, ¿no es cierto? Cuando sale elegido Guido Nayar, algunos analistas dicen, bueno, es un político que ahora está en la actividad cívica, en fin, ese no era el tema. El tema es que es un representante orgánico del agropoder cruceño, ¿no es cierto? Y aquí me parece que se está decantando cada vez más el debate. El tema de fondo es tierra, ¿no? La contradicción fundamental es tierra. Y en esas condiciones obviamente no hay circunstancias favorables a un diálogo. Nosotros vamos a seguir insistiendo, en nuestra obligación, nuestra convicción. Si nos dicen no, obviamente tampoco vamos a estar condicionados en nuestros pasos de implementación de las autonomías al chantaje de 4 prefectos. Vamos a avanzar. Yo confío que vamos a avanzar exitosamente en la implementación de las autonomías, porque ahora responden a una agenda nacional y a un mandato constitucional. Ante la posibilidad de que el CONALDE, habiendo recibido en estas últimas horas las declaraciones del Poder Ejecutivo, decidiera nuevamente volver a su primera propuesta, que era pedir veedores internacionales en el diálogo gobierno-prefectos. Luego se retractaron y dijeron, no solamente queremos veedores, queremos garantes internacionales de todos los compromisos a los que se arribe en ese diálogo gobierno-prefectos. ¿El gobierno aceptaría esto de garantes, que no es lo mismo que veedores? Hay temas que tienen que resolverse en el ámbito de la soberanía del país. La soberanía significa tomar decisiones propias de manera autónoma, independiente. ¿Qué es lo que pueden exhibir los prefectos de oposición como argumento razonable? Desconfianza. Desconfianza hacia el gobierno. ¿Y cómo se supera la desconfianza, Consuelo? Básicamente con los hechos. El único criterio de la verdad son los hechos, dice una corriente filosófica, ¿no es cierto? Entonces, los hechos son que, primero, hemos incorporado efectivamente la autonomía en la Constitución. Segundo, que hemos cumplido fielmente todos los acuerdos asumidos en la Asamblea Constituyente y en el Congreso Nacional el 21 de octubre del año pasado. Y tercero, que estamos planteando una agenda de trabajo para la implementación de las autonomías que recoge técnica y políticamente los aspectos sustanciales para garantizar la implementación de las autonomías, ¿no es cierto? Si eso no es suficiente, que nos planteen una agenda temática que garantice luego su concreción en hechos políticos y jurídicos de cara a garantizar las aspiraciones de sus pueblos, ¿no es cierto? Si eso requiere veedores internacionales, nosotros no tenemos problemas con que haya veedores, esas son condiciones razonables. Si nos dicen garantes internacionales, bueno, ahí la cosa es complicada porque estamos exponiendo nuestra soberanía, ¿no es cierto? Nosotros creemos muchísimo en el rol de la comunidad internacional, que ha jugado un rol importantísimo en el acompañamiento al proceso de diálogo el año pasado, pero lo asumimos en ese sentido, como acompañantes.